que existen en el modding. Principalmente lo vamos a enfocar en lo que es la estética contra el rendimiento, que es lo que a nosotros como modders frecuentemente nos preguntan de cuál es el beneficio de modificar una computadora y tenerla bonita. Entonces, para esta conferencia nos va a ayudar nuestro amigo Dante. Les dejo que él se presente con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que estuvieron en la conferencia anterior, mi nombre, ya me conocen, soy Dante Alejandro Wong Romo. Los que nos están acompañando ahorita, pues tengo ya varios años haciendo esto del modding y es un placer estar aquí con ustedes. Más o menos tengo como unos 10 años de experiencia en esta área. Y también está con nosotros Odín Torres, él también que se presente con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Odín Torres, como ya lo mencionaba, mi nick es Neo360, pues ya también tengo varios años, más de 10 años ya en esto del modding. Dante, compañero de la vieja escuela del modding, y pues vamos a darles una breve plática de lo que se trata esto, ¿no? Del modding, mitos y realidades del modding. Bueno, yo me presento brevemente, yo soy Diego Guerrero, yo soy administrador de la comunidad de Modding MX. Básicamente nuestro interés en esta charla es de que ustedes vean y se despejen todas esas dudas también que existen sobre por qué hacer el modding y por qué no. Porque aunque nosotros no queramos, hay como un pleito casado entre lo que son modders y overclockers en cierto aspecto. No tanto como de que se tiren jiña unos a otros, sino más bien de que se cree que están peleados o que cada uno va por su lado, cuando en realidad esto es un conjunto. Todo esto se puede combinar y si lo hacemos de la mejor manera, tenemos gabinetes de alto rendimiento y que a la vez son estéticamente perfectos para competencias, para eventos o para presentaciones. Y esto nos radica en el primer tema que yo creo que es muy importante, que es lo del water cooling. Algunos modders no están muy a favor del water cooling porque piensan que es compring. ¿Qué es compring? De que en realidad no modificas, sino que tú compras todo y nomás ensamblas. Para ello dejaré que Dante nos hable principalmente porque él sí está más relacionado en lo que es el water cooling y aparte es modder. Entonces él ha combinado las dos cosas y es importante su opinión. Ok, gracias. Mira, yo pienso que el compring es cuando simplemente compran y muchas veces mandan a armar el sistema de refrigeración por agua. Muchas veces esta gente nada más compra su sistema y lo lleva, o también, por ejemplo, los sistemas de refrigeración por agua all-in-one. Estos son los que ya vienen preensamblados, prellenados y ya lo instalan. En cambio, los sistemas de refrigeración por agua que son modulares, yo pienso que sí tienen un componente de modding, siempre y cuando tú le busques la estética y también la funcionalidad. Aquí yo siempre he sido de la vieja escuela, en donde no nada más tiene que ser bonito, sino que tiene que ser funcional. Meter nada más algo que sea bonito y que no tenga funcionalidad no tiene caso para mí. Algo que les menciono siempre es los paramédicos, ¿no? O los médicos. Los médicos dicen primero estética, después funcionalidad. ¿De qué sirve que te quede un brazo bonito si no lo puedes manejar, si no lo puedes mover? Lo mismo yo pienso con el water cooling. ¿De qué sirve que hagas un loop o acomodes algo muy bonito si te va a hacer mucho estorbo, si no va a tener un flujo de agua, un buen flujo de agua, o simplemente no va a cumplir su función, que es refrigerar? Entonces yo estoy también muy en contra de lo que es el compring, no me gusta, pero creo que si instalas un sistema de agua en una computadora, pero tú lo modificas y sobre todo lo haces parte del diseño del modding, entonces sí es parte del diseño. ¿A qué me refiero con parte del diseño? Cuando tú haces un modding, o yo creo que todos los que nos gusta, no simplemente agarras un gabinete y dices, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a hacer una ventana, y después de hacer la ventana, pues voy a pintarlo. Yo creo que eso lo hacíamos todos de principio.
pero ya cuando empiezas a hacerlo ya como afición, como ya algo que haces comúnmente, agarras y dices, voy a hacer tienes un concepto, ese concepto lo bajas a papel, empiezas a hacer el diseño y en ese diseño va la refrigeración. No tiene que ser a fuerzas por agua. Mucha gente piensa, modding, refrigeración por agua. La verdad es que yo he visto moddings muy geniales, o sea, no voy a decir buenos, sino geniales, refrigerados por aire, pero en los cuales se fijan que el flujo de aire tenga una entrada, una salida y que tenga cierta estética. Y como siempre decimos, que no vaya en contra de la funcionalidad. Entonces, agua puede ser parte del modding, pero tiene que ser parte del diseño, no nada más ponerlo. Neo, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues sí, como dice Dante, no necesariamente tiene que ser water cooling, también hay muy buena disipación por aire, incluso hay disipación pasiva que no requiere aire. Aquí ya sería cuestión de ver la finalidad con la que vas a utilizar ese equipo, ¿no? Porque hay quienes realizan diseño, realizan renders y pues obviamente necesitas más poder, necesitas mayor refrigeración y pues ahí es donde empieza a chocar el concepto de estética o funcionalidad. Bueno, y complementando lo que dicen ellos, yo cuando inicié en el modding, a nosotros no nos tocó lo que actualmente ya nos ofrecen varios distribuidores que nos acercan productos de water cooling, por ejemplo, ya a la mano, que tenemos los kits ya a la venta, que no hay necesidad de importarlos. No sé si a ellos les tocó, pero yo realicé un sistema de enfriamiento líquido casero, que era conseguir bloques, taladrarlos y obviamente muy arcaico. De hecho, pues creo que a los 3, ¿no? Bueno, yo hice el mío también, casi todos iniciamos realizando lo que fueron los bloques. El primero, el mío, fue con un disipador de stock de los de Intel. Con ese fue mi primer bloque de disipación de... No, bueno, yo también le hice como Diego. Yo conseguí el bloque de cobre y lo taladré para poder atravesarlo por los lados y le puse sus fittings y sus tapones, porque realmente actualmente esos diseños muy bonitos los hacen con una máquina CNC que deja microcanales para mejor intercambio de calor, pero en aquellos tiempos agarrábamos los bloques, literalmente los taladrábamos de un lado y del otro, así hacíamos casi que 4 agujeros, 2 se cerraban y nada más hacías la curva, ¿no? Y ya le hacías el sistema de montaje. Bueno, fue así como yo hice los míos, pero era hasta divertido porque, por ejemplo, los radiadores ahorita ya les venden radiadores especiales para water cooling. Nosotros íbamos a los deshuesaderos de carro, los de moto también, y los ajustábamos, sí, por los de aire acondicionado de carro. Y los ajustábamos para poder poner las entradas de media, para poder poner sistemas de refrigeración. Y la bomba, usábamos bombas de pecera, imagínense. Las reservas utilizábamos hasta... Bueno, yo sí mandé a que me cortaran los acrílicos perfectos y ya los pegué con pega acrílico y les hice las roscas y ya le hice mi reserva y adentro puse la bomba. Pero una vez vi un cuate que en una caja de esas de discos lo selló, puso la bomba de pecera adentro y ahí tenía sus temas de circulación por agua. Entonces, lo padre de ahorita comprarlos es el tiempo, porque realmente llevaba mucho tiempo hacer esos sistemas, pero era divertido hacerlos. Y lo divertido de eso era que le investigabas, porque no llegábamos al punto en que qué material vamos a usar, qué tipo de cobre vamos a usar. No cualquier cobre es el adecuado para la disipación. Teníamos que saber que el cobre que conseguíamos para taladrar hasta el vaciado en el que estaba hecho la placa, porque hay cobre que está poroso y nos sirve. Entonces, todo eso lo teníamos que investigar para realizar nuestros bloques. En la actualidad ya una marca ya te da las especificaciones de cómo están hechos, qué rendimiento tienen, y
los parámetros en las refrigeraciones que se obtienen con ese tipo de aditamentos. Y es un poco lo que vamos, ¿no? De que en realidad no es como que estén peleados estos dos aspectos del modding o lo que es el hardware de alto rendimiento, sino más bien de que se pueden combinar estos y obtener como el equilibrio perfecto en lo que sería el rendimiento y lo que sería estética, algo a lo que comentaba Dante. No es tanto como hacer compring y poner tu sistema de enfriamiento líquido, sino saber cómo combinar ese sistema de enfriamiento líquido a un modding, por ejemplo, para obtener tanto la funcionalidad como la estética que quieres obtener. Es por ello que hay que ver esa delgada línea que podría considerarse entre compring y lo que realmente es el modding, estar adaptando o estar tratando de hacer algo que sea estéticamente correcto, no simplemente ponerlo al menos en lo que es un modding, en lo que es una máquina que va a ser de exhibición o que va a ser para ti, pero que lo enfocas al modding. Ya en máquinas que son para gamers o para otro tipo de funcionalidad, quizás no es tan importante, pero sí se debe de cuidar un poco la estética. Eso es un poco en cuanto a lo del water cooling y nos metió en lo que es el compring. Eso es obligada la pregunta en qué opinan acerca de los cortes láser, los cortes por agua. Eso que comúnmente es como maquilar. Esto es un tema muy polémico entre nosotros, no simplemente entre lo que opinan las demás, porque es donde se considera compring, que ya no estás haciendo como el modding, sino que tú simplemente lo diseñas y mandas a hacerlo. Es prácticamente lo que haría un fabricante. Es un tema que en nosotros inclusive nos peleamos y decimos, no, es que sí, por eso y por eso. Entonces es importante saber qué opinan ellos y sobre todo también ustedes qué opinan en cuanto a eso. Bueno, eso, como siempre hemos hablado, es algo muy controversial, el mandar a hacer piezas. Yo creo que todos en algún momento hemos mandado a hacer piezas cortadas en láser o cortadas en acrílico, pero aquí es mucho el gusto por hacerlo, voy hasta el punto que mencionaba Neo en un principio, de aprender a hacer cosas. Yo les comento, como les digo, mis vivencias, y lo que yo he visto es, por ejemplo, si vas a hacer una computadora para competencia, pues quieres que se vea perfecta. Entonces muchas veces sí mandas a hacer algunas piezas, pero eso ha hecho que la gente en modding se haga floja. En nuestros tiempos, como no, yo siempre que platico de modding, les digo que yo empecé a hacer modding sin siquiera saber que existía la palabra modding. O sea, yo vi una computadora modificada, dije, se ve genial, yo adoro, yo les puedo decir así que, aunque se enoja mi esposa, mi primer amor fue la computadora. La conocí a los 9 años, a mi esposa la conocí a los 20, entonces pues, había mucho tiempo de diferencia, ¿no? Pero a mí me encantaron las computadoras desde que las conocí y siempre he sido gamer, o sea, no voy a negar que llegué a jugar en consolas, pero siempre he sido gamer de computadora, y cuando vi el modding me encantó, fue algo que empecé a hacer, es mi relajante natural, para mí no hay nada más relajante que hacer el modding, pero es por ese hecho que mencionaba Neo. Hacer modding no nada más implicaba hacer una computadora bonita y decir, ah, qué bonita es, qué padre quedó, está como la vi en mi cabeza quedó, sino era investigar, conocer materiales, conocer cómo utilizarlos. Yo siempre, bueno, como les digo, mi esposa es la persona más sorprendida de que siga haciendo modding. Yo no estudié nada de cosas de mecánica, y la primera vez que hice modding acabé en el hospital, literalmente. Nadie me dijo que cuando se utiliza un esmeril hay que utilizar lentes protectores. Entonces acabé como con 3 rebabas en los ojos. Y me tuvieron que llevar al hospital porque ni siquiera los podía abrir. Entonces me decían, pero ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, qué pasión de seguir haciéndolo. Y me puse a analizarlo de esas veces que uno se concentra, no en donde ya saben, sino que se concentra uno y dice, y estaba en el baño,
y estaba pensando, bueno, ¿por qué lo sigue haciendo uno, no? Y me di cuenta que es un relajante natural, pero es algo que me motivaba a hacer más, investigar cosas que ni en mi carrera, ni en mi trabajo, ni en ningún lado iba a hacer. Entonces aprendí a hacer cosas. Decía mi esposa, parece que estás volviendo a la primaria, porque estás haciendo bolitas y palitos, pero a nivel con metal y con acrílico y cosas así. Entonces, por ejemplo, muchas veces puedes mandar a hacer las cosas, pero eso también implica que tengas el dinero. Y muchas veces no tener el dinero es la madre del ingenio. Por ejemplo, yo el último mod que hice del caballero que por ahí anda, la máscara la hice yo. No quedó muy centrada, pero doblar el metal era así como que alguien que no sabe les iba a decir, no, tienes que llevar con un herrero especial que tenga una dobladora y que te la doble y bla, bla, bla. Y yo soy de la ciudad de Aguascalientes. No sé si conozcan Aguascalientes, pero siempre lo digo, es un ranchote. O sea, la única persona que tenía una dobladora así, por hacerme la máscara me iba a cobrar 3,000 pesos. Dije, no, tampoco tengo ese dinero. Pero yo quería hacerlo. Entonces lo hice en papel y después corté la lámina y empecé a doblarla y empecé a rebajarle y hasta que quedó. Y luego le hice la otra parte. Entonces todas esas cosas me han llevado a que aprenda a manejar ciertos materiales que mucha gente por mandar a hacerlo no lo hace. Ahora, volvemos al topic, a mandarlo a hacer o no. Hay piezas que tú quieres que queden perfectas y que sí las mandas a hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les mencionaba, mi primera reserva la mandé a cortar, no porque yo no pudiera cortar cuadros. De hecho, puedo decir que corto muy bien rectas con un garfio, ni siquiera necesito la máquina. Pero no quedan completamente lisas. Para alisarlas habría que hacerlo con una lima. Después de como 80 intentos y gastarme un dineral en hojas de acrílico, dije, ya, mejor las corto en láser que queda completamente recto y la pego. Y ya, pero de todos modos, para mí lo importante es que lleve un factor que yo hice. Mandarlo a hacerlo todo, para mí no es factor. De hecho, para mí, dentro de mis parámetros como modder, hay dos cosas. Si tú vas a mandar a hacer algo, es la base, no es el acabado final. O sea, es la base para hacer algo más. Y número dos, nunca uso vinil. Para mí el vinil no existe, o lo pinto o lo dejo como está, pero para mí no me gusta el vinil, porque el vinil es nada más lo mandas, lo cortas, lleva su trabajo. Los modders que hacen eso tienen un punto que hay que verlo, tienen la idea y luego lo tienen que plasmar en algún programa y de ese programa ya lo mandan a hacer. O sea, es su diseño y es el trabajo que hacen en diseñarlo. Entonces, sí lleva trabajo, sí es respetable, pero cada quien tiene su idea. Nosotros que somos de la vieja escuela, nos creamos así y aunque no estamos tan viejos, tenemos esas ideas. Por ejemplo, hace tiempo, bueno, en diciembre, hubo un evento aquí en Guadalajara de gamers y me tocó platicar con algunos chavos que eran gamers profesionales y ni siquiera sabían qué tenían sus computadoras. Y yo me quedé así en mis tiempos, no podías decir que eras gamer si no armabas tú tu propia computadora. O sea, era un sacrilegio, era así de empálenlo y quémenlo. Y estos chavos eran gamers profesionales, ganando un torneo y ni siquiera sabían qué tenían adentro de la computadora con la que habían ganado. Entonces, sabemos que los tiempos cambian, pero creo que el enfoque que debemos utilizar como modders, pues es una combinación entre las nuevas tecnologías y lo que es el modding clásico, que es la creación, porque vamos a un concepto que yo he hablado con artistas, porque muchas veces dicen, el modding no puede ser arte, porque el arte es una expresión que no tiene una función y el modding tiene una función, o sea, es una computadora. Pero cuando yo les replico, sí, pero es mi arte porque, no de que es mi arte, perdón por el chascarrillo, no, es el arte que yo hago porque es el concepto que yo tengo, es la idea que yo tengo y lo plasmo, o sea, yo lo hago y entonces ahí es donde yo digo,
sí tendrá una función, juego, pero la computadora en sí, para que llegue al punto en el que yo lo veo en mi cabeza, lo tengo que hacer yo. Y ahí es cuando yo considero que yo estoy haciendo un arte. Tiene su arte mandarlo a cortar, tiene su arte, pero entonces el mod yo no lo veo así como que es un mod mío, es mod mío y del que lo cortó. Así es como yo lo veo. Pues sí, yo de hecho también opino lo mismo, ya que si fueron anteriormente a Campus Pasadas, presenté un concepto que creamos en Modding MX que se llamaba el Green Modding. Y Green Modding pues es prácticamente reciclar toda la basura, ¿sí? Realicé un mod con un rin de un Honda Civic que estaba chocado y me tocó cortarlo, ¿no? Ya sabrán, el rin realmente es complicado hacer un corte para adaptar la modder, pero pues lo bueno de esto es que, como dicen, es un relajante y es una pasión la que te llena de hacer los cortes, incluso de que te llegues a cortar por la lámina, por que te rozaste con las pequeñas rebabas que quedan de los cortes que vas haciendo. Y lo bueno de eso era que cuando estabas haciendo tu Warlock, publicabas, me corté, y todos contestaban, si no hay dolor, no sirve, ¿no? No sirve. Entonces, esa era la pasión de hacer un trabajo así. En la actualidad teníamos muchas discusiones con algunos otros modders de que nos decían, no, es que yo lo mandé a cortar, es mi diseño y se ve estéticamente mejor que el tuyo. De hecho, perdón, un leve paréntesis, hablando de lo que decía, curiosamente en los Warlocks, si no aparecía una herida, no era un Warlock completo. O sea, siempre era una foto de mi dedo medio rebanado. Una vez subí una foto que tomó mi esposa al oculista sacándome las rebabas del ojo. O sea, no podía haber un Warlock sin una herida. Entonces, aquí vamos a un concepto que yo les quería comentar ahorita, que es, yo siempre, mi máximo como modder era hacer Scratch Mod. O sea, yo siempre dije, el día que haga un Scratch Mod, ese día me voy a considerar que soy un modder completo. ¿Hago modding? Sí. Como les comentaba en la plática anterior, hay gente que hace modding sin saber que hace modding. O sea, la señora que llega y le pone las fotos y las plumas y todo a la computadora porque la tiene ahí arrumbada, le está haciendo un modding porque está modificando el gabinete. Pero eso no quiere decir que ella sea un modder. Entonces, yo siempre consideré que llegar a hacer un Scratch Mod, que es algo dificilísimo, lleva meses, porque es hacerlo desde cero, era para mí la cumbre de decir, ahora sí me puedo considerar un modder. Entonces, esos son los conceptos que nosotros manejamos. Pues de hecho creo que en la vieja escuela era lo que siempre teníamos las pláticas, ¿no? De que hacer stock modding o scratch modding. Cuando tú llegabas a un scratch modding, estabas a otro nivel. Y para eso, como dices tú, pasaban años. Incluso pasaban muchos proyectos fallidos, muchas cortadas, pero ese era el placer de hacer un buen modding. En la actualidad, como les mencionaba yo hace ratito, muchos de los modders ahora, cuando publican sus Warlock, siempre publican nada más los cortes, la estética de su trabajo, pero jamás he visto una cortada y que digan, estoy sufriendo porque no puedo doblar la lámina, porque no puedo hacer un corte, los cortes en esquinas principalmente, que dices, tengo un disco demasiado grande y no puedo dar la curva. No sé, todos esos detalles en la actualidad ya no se hacen. Incluso los foros de modding han muerto por eso, porque ya no se publican ningún Warlock. Ahora actualmente Facebook nos está arrebatando eso. Ya todos los modders y de los viejos
también hemos migrado ahí a Facebook y estamos publicando ya más ahí. La tradición anteriormente era hacer tu blog detallado, ¿no? Pues ahora voy a poner, no sé, una lucecita azul. ¿Qué opinan? Y te llegaban 50,000 comentarios. Ah, no, ese es un asco, te queda mejor una luz roja. Entonces todos esos detalles se están perdiendo al integrar lo que es el Compri. Bueno, y yo pienso que complementando un poco esto, al menos yo cuando yo inicié en el modding, yo quise hacer un modding porque veíamos los gabinetes que estaban muy bonitos estéticamente, pero que en México no había y era muy difícil conseguirlos, aparte que eran muy caros. Entonces, hacer modding también era como una alternativa de tener algo que realmente te gustara, que no fuera simplemente el cajón cuadrado, sino algo que a ti te gustara sin necesidad de pagar tanto dinero. Entonces, conllevaba a lo que mencionamos, tratar de aprender a usar herramientas, tratar de aprender a usar pinturas, cómo la técnica hace. De hecho, acaba de terminar el reto de Fast Modding y son los proyectos que están allá. Nosotros pusimos como regla no comprar más cosas, no hacer cortes en láser, no hacer ese tipo de cosas, porque queremos que ellos que están iniciando en esto sepan lo que es ir desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque así verán que para poder hacer una pintura hay que echar a perder. Por ahí a lo mejor van a ver algunos detalles de pintura corrida, de algunos cortes que se fueron, de algunos tallados que no están muy completos. A lo mejor la estética no está visualmente muy correcta como debería estar, pero ellos lo han hecho con herramienta limitada, con materiales limitados y con tiempo limitado. Esto es lo que nosotros vivíamos constantemente al modificar. ¿Por qué? Por lo mismo, no encontrar materiales, no encontrar las herramientas necesarias o no poder comprarlas, y es lo que nos obligaba constantemente a estar leyendo, preguntando en foros, tratando de conseguir como las alternativas que eran necesarias. Es lo que mencionas del water cooling. Aquí no lo podías comprar, entonces ¿qué podías hacer? Un bloque casero. Yo no estoy particularmente en contra de lo que es el compring o mandar a hacer las piezas. Sé que en algunos casos es necesario cortar para dar mayor estética, sobre todo para un evento donde vas a presentar un trabajo profesionalmente o para una marca que te lo pide. No es incorrecto, pero yo siento que tú más bien tienes que realizar tu proyecto, tienes que meterte en él, sobre todo cuando inicias, sudar sangre, como dicen, no cortarse, no se tienen que cortar, no lo hagan adrede para que, sí valió, no, sino más bien sentir ese proyecto que les costó mucho, porque ese les va a dejar bastante experiencia. Lamentablemente, si nosotros mandamos a cortar todo o maquilamos muchas piezas, nos queda muy bien, pero no nos queda como la experiencia de saber cómo corregir esos errores en un futuro. Entonces yo pienso que lo ideal es como hacer una mezcla cuando sea necesario y poder complementar el proyecto, que a final de cuentas, si lo que necesitas es algo que no tenga margen de error, hazlo, no porque digan, él lo compró, no vale, no, hazlo, pero que sea como complementario a lo que tú ya tienes en mente y a lo que has estado haciendo. De hecho, yo quería comentarles algo de la mano con esto, es que el problema del compring es que, y de mandar a hacer muchas cosas, es que no tienes esa investigación y esa curva de aprendizaje. Hemos visto muchos modders actualmente que manejan nada más ciertos materiales, y eso es triste porque en nuestros tiempos, a los de la vieja escuela, buscábamos cada vez utilizar nuevos materiales, y eso te hace una curva de aprendizaje muy grande que le da mayor visión y mayor figura a tu proyecto. Yo les comentaba también que no nada más es la herramienta, porque mucha gente dice, es que entre mejor herramienta tengo, mejor voy a hacer un mod, y no es la herramienta en realidad. Cuando empecé con el modding, ni siquiera, lejos de haber eventos como estos, no había, yo se los puedo decir, si éramos 10 gentes en todo el país que nos conocíamos, que hacíamos modding, éramos muchos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros no podíamos, y luego lo que era peor, nadie vivía cerca. Uno estaba así literalmente, uno estaba en Monterrey, yo estaba en Aguascalientes, otro estaba en Puebla, otro estaba en Oaxaca,
otro estaba en Tlaxcala y otro estaba en el DF. O sea, nadie estaba cerca como que para, vamos a juntarnos y vamos a trabajar juntos. Entonces, casi todos, antes de hacer comunidades aquí en México, íbamos a comunidades en España. Y es bien curioso porque los españoles manejaban herramientas que ellos podían comparar en España. Lógico, son primer mundo. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando empecé en modding, dije, ¿cuál es la herramienta que debo comprar? Y todo el mundo, un Dremel. En esos tiempos ni siquiera sabían que era un mototool, mucho menos un Dremel en la ciudad de Aguascalientes. Entonces puse en un foro en español, oigan, no puedo conseguir un Dremel. Bueno, cómprate una sierra caladora. Las sierras caladoras que utilizan los españoles son de esas de banco, donde tú metes la figura y la vas cortando y es muy especial. Yo voy a una ferretería, pido una sierra caladora y me dan una de esas de mano, de esas de golpeo. Imagínense haciendo figuras con esa cosa. O sea, volaban pedazos, llegué a quebrar ceguetas. A veces en las esquinas se doblaba y nada más veía cómo me rebanaba la mano, pero así hacía las cosas. Ya tiempo después viajé a la Ciudad de México, vi una tienda que decía Dremel, y hagan de cuenta que como película, ¿no? Así las alitas y el cielo y toda la cosa, ¿no? Hasta entré flotando así a la tienda y dije, ¿tiene un Dremel? Y me dijeron, es lógico, en el DF, se me quedaron viendo con una cara de... Claro, o sea, dice Dremel, ¿no? Y ya así como que... Y lo peor fue que así de, ¿pero cuál quieres? Porque hay como 20 modelos de Dremel, entonces así de... No le iba a decir, es que lo quiero para modding. Entonces, esa curva de ir conociendo herramientas, utilizarlas, buscar cómo hacer todas esas cosas, fue generando de que yo tenía una caladora en una caja, que la guardaba en su caja original porque no tenía, a lo que platicábamos hace rato, que la última vez que trabajamos por comunidades y que hicimos modding con todos los que éramos de la vieja escuela, nada más nos faltó llegar, fue en una aldea digital, nada más nos faltó llegar con nuestros bancos. Nada más nos faltó llegar con nuestros bancos así de, con permiso estamos metiendo nuestras sierras y todo, llegamos con compresoras y todo, pero fueron trabajos de fast modding muy padres. Nosotros pensamos, bueno, supe que pensaron, no me lo voy a adjudicar, los chavos de Modding MX pensaron muy padre esa idea de que no de permitirles meter ese tipo de cosas, porque nosotros ya habíamos tenido esa curva de aprendizaje. Es más padre que ustedes la tomen, que tomen ese arte de hacer el modding, pero lo tomen como un arte, de ir aprendiendo, de ir creando, no nada más de hacer una computadora cool. Es como, si quieren que sea arte, háganlo ustedes. Si quieren que sea una computadora cool, háganlo como un carro que se tunea, se lo llevan a alguien que se los haga y ya. Y mucha gente lo hace, o sea, yo lo he hecho. Hay gente que me ha dicho, mira, yo no quiero hacer nada, pero me gusta cómo se ve la máquina. Dime cuánto me vas a cobrar y hazlo. Ok. Digo, me divierto y le gano, pues no lo voy a negar, lo hago. Pero si ustedes lo quieren hacer para ustedes mismos, créanme, van a tener una satisfacción. Imagínense la idea más loca y llévenla a cabo. Créanme, las herramientas las hay y todo se puede. Les voy a comentar lo que siempre que llegaba a un punto ciego, que decía, chin, ¿ahora qué hago? Mi esposa siempre me respondía, haz que levite. O sea, llegaba a un punto en que no sabía ni qué hacer, que me decía, pues levítalo. Y eran mods que hacíamos que no eran mods de 24 horas, no eran mods de una semana, eran mods de años. O sea, mi trabajo más largo me llevó 4 años a terminarlo, a que dije, es que ya no le puedo hacer nada, porque aquí hay algún punto que debo mencionar. Hay una delgada línea entre enchular algo, o sea, que se vea naco y que se vea genial. Entonces, siempre busquen esa estética. Ahora, también, si a ustedes les gusta así, háganlo, porque es el arte que ustedes quieren. Pero desde el punto de vista estético, hay una delgada línea, pero eso ya es algo más funcional. Entonces, tomen esa curva, modelen, créanme que les va a gustar, lleven a su cabeza la idea más loca y llévenla a cabo. Yo mi trabajo, el trabajo más padre que he hecho, fue un trabajo con el que competí en un concurso mundial que me fui a Taiwán, fue un robot.
El robot pesaba 120 kilos y medía 1,5 metros de alto. Bueno, no 1,5 metros, como 1 metro. O sea, fue todo un caos llevárnoslo. Pero ese fue así de que lo veía en mi cabeza y lo empecé a armar. Y después de 2 meses seguía sin verse sin forma. Pues fue padrísimo cuando lo empecé a armar arriba de la mesa. Y fue padrísimo porque llegó el punto en que ya lo acabé y dije, lo voy a bajar. Y 120 kilos, pues no soy fisicoculturista, no lo pude bajar. Tuvimos que bajarlo entre 3 personas para probarlo y luego volverlo a subir a la mesa. Entonces, la idea más loca que se les pueda venir es realizable. Nada más nunca traten de que las cosas leviten, porque eso sí todavía es casi imposible. Bueno, y esto se complementa en cuanto a intentarlo, hacerlo, y justo lo que mencionaba es lo que iba a decir de Aldea Digital. Nosotros la última vez que competimos, entre comillas, como comunidades, fue en Aldea Digital, donde también hicimos el reto de Fast Modding. Igual nos dieron 24 horas para modificar y únicamente nos dieron el gabinete y creo que algunas pinturas también. No recuerdo bien. Sí, de 5 hecho, pinturas, 5 que latas. aquí los están chiqueando muchísimo. Esa vez nada más nos dieron. Y no era así de que mándenos sus diseños. Nosotros hacíamos el diseño que queríamos. Pero así llegaban. Estas son 5 pinturas para todos. Aquí hay 2 hojas de acrílico para todos. Y que les vaya bien. Creo que mátense. Y creo que nos dieron un desarmador y de plano, ni siquiera de cruz. Así en computación casi todo es cruz, ¿eh? Fue lo que les conseguimos nosotros. Entonces todo lo que viven ahorita es cosas que nosotros no queremos que sufran, que nosotros sufrimos. Y por ejemplo nosotros ahí obviamente ya fuimos preparados porque sabemos que queríamos entrar a ese reto, traíamos herramientas y todo. Y nuestra idea, bueno, en el caso particular de Modding MX, acá nuestro amigo Dante estaba en otra comunidad, era como probarnos a nosotros mismos, ya teníamos experiencia, ya vemos... Era el rival. El rival junto con... ya no está por ahí. Junto con Chris, ¿no? Sí, ya estaba Chris. Sí, otro compañero. La vaca. Y entonces nosotros nos retamos a nosotros mismos, platicamos y dijimos, total, ya tenemos experiencia en modding, obviamente en este evento llevamos nuestros propios proyectos y dijimos, ¿por qué limitarnos como a hacer un proyecto de modding tan sencillo? ¿Por qué no hacer algo radical? Probarnos nosotros mismos y optamos por hacer lo que vendría siendo casi un scratch mod. No es un scratch mod porque nos basamos en el gabinete, agarramos lo que es la parte trasera del mismo y hasta ahí. Nosotros improvisamos lo que fue la estructura total del gabinete nuevamente, adaptamos, armamos, pintamos, cortamos, hicimos hasta sleeving en una fuente de las más básicas que te pueden dar y tratamos de cambiar toda la estética de lo que fue el gabinete. Fue muy difícil, la verdad, por la falta de herramientas, sobre todo por no dormir, que ya los que estaban participando van a entender lo que era eso. Estar así un minuto antes contando, hey, faltan 10 minutos, corre, arma, ensambla, pon la fuente, plantea, todo eso, para dar con un terminado final. Pero que al final de cuentas fue muy productivo para nosotros porque pudimos probarnos y decir, todas esas horas empeñadas en los worklogs, en los proyectos, en todos los errores, todo lo que echamos a perder, nos sirvió para que en este reto, donde tuvimos 24 horas con todas las adversidades, sacar un proyecto de tal magnitud que si igual no es muy estético y muy llamativo, sí está completo y es totalmente funcional. Este lo llevamos a algunos otros eventos para que los vieran y nos sirvió mucho de experiencia. Y eso también nos generó como esa ambición de querer siempre hacer algo más. Ya actualmente, no sé, bueno, Dante si sigue haciendo mucho stock modding. Nosotros ya casi no hacemos mucho stock modding, ya casi hacemos más scratch modding porque lleva más tiempo. Hay que estar dedicando un poco más y sobre todo el problema principal es que ya no tenemos como el tiempo tan disponible como lo teníamos antes. Y un scratch mod les puedes ir trabajando poco a poco,
no estás como tan sujeto a un plan que ya tienes en mente, porque como lo estás haciendo desde abajo, como de repente empiezas con lo primero, como empiezas con lo último que tú tenías en la cabeza. Y es más o menos lo que ya con la experiencia que tienes al manejar herramientas, al tener proyectos detrás, puedes hacer. Y yo pienso que este es un tema muy interesante porque también hay como un poco de discusión en cuanto a lo que es stock modding y scratch modding entre los mismos modders. Aquí nosotros quisimos romper un poco eso, pero aún sigue esa problemática, porque como Dante ya mencionó, el scratch modding ya es como la punta de la pirámide para nosotros, ¿no? Vas desde stock, agarrar un gabinete como eso, modificarlo y dejarlo tal cual, como te lo vende el fabricante, o hacer un object mod, agarrar un objeto, basarte en él, adaptarlo y hacerlo un gabinete totalmente funcional, o hacer un scratch mod que sería como el tope, algo desde cero, sin idea. O sea, tú haces tu concepto y lo vas sobre el ruedo haciéndolo con todos los materiales que puedas, porque ahí sí nadie te detiene. Un gabinete tiene sus dimensiones, tiene sus materiales y acá nadie te detiene. Entonces, por eso se dice que es como el tope y hay que tener mucha experiencia para poder hacer un proyecto de ese tipo. Entonces, aquí también se crea esa discusión sobre si hacer, ¿qué es mejor? ¿Un stock modding o un scratch modding o inclusive un object mod? A pesar de que en los tres se puede conseguir lo mismo, un proyecto muy muy bueno estéticamente y funcionalmente. De hecho, hablando del scratch modding, es tan complejo que tienes que pensar en los materiales que vas a utilizar para que se vean también dentro de todo el diseño. Por ejemplo, en este robot que les mencionaba, mucha gente me dijo, ¿por qué hiciste las patas de madera? ¿Por qué no las hiciste de aluminio o de fierro? Pero el chiste es que hubiera tenido que hacer algo que le diera volumen, si no el fierro se hubiera visto plano. Entonces la madera, juntando dos hojas de madera con tornillos, le iba a dar el volumen que yo quería que diera. Entonces en ese proyecto usé lámina, aluminio, utilicé acrílico, madera. Entonces todo esto del scratch modding lleva a un grado que, vamos, siguen haciendo esa curva, y es ese ímpetu en modding de hacer algo mejor. Yo siempre he considerado, bueno, cuando yo empezaba en el modding, que les digo que era más que nada en foros españoles, yo me fijaba que justamente para la campus, les platicábamos unos chavos en la mañana, era un pecado para los modders ir con la misma máquina. O sea, la máquina que presentaste el año pasado era el peor pecado del mundo presentarla al siguiente año. O sea, ¿cómo era posible que teniendo un año no hayas hecho otro proyecto? Entonces veías a los chavos que, lógico, pasaba la campus, pasaban unos meses, pero 4 o 5 meses antes de la campus, no, hombre, todas las foros de modding se atiborraban de worklogs de los chavos creando, porque decían, es que ¿cómo vas a llegar con tu mismo proyecto? Y eso fue algo que decían, no importa que llegue con a medio pintar, pero no puedo llegar con el mismo proyecto. Claro, hay proyectos que duran muchos años y que van cambiando, pero llegar con el mismo proyecto no era viable. Entonces, tú puedes agarrar un proyecto, irlo creciendo y creciéndolo. Les digo, un proyecto mío llevó 3 años, lo llevé a dos aldeas, pero no era el mismo, ya había variado. Pero llevar lo mismo es como que, imagínense, es no tener creatividad. En un concepto como el modding, que es pura creatividad, llegar con lo mismo es que no pudiste siquiera hacerle la mínima modificación, el mínimo, no sé, hasta cambiarle las luces. Entonces, es ese concepto de el modding no nada más es modificarlo, es echar a andar tu imaginación, es crear algo, no nada más, volviendo a todos los tópicos anteriores, no es nada más decir voy a hacer esto, se hace y ya, sino es qué tanto más puedo hacer, qué tanto más, y no hacerlo en el modding, sino yo qué tanto más puedo aprender para hacer algo más. Y eso, créanme, yo hasta la fecha sigo sintiendo que
sé hacer modding, pero no conozco todo y todavía me faltan muchas técnicas. Les decía que estaba viendo el taller de Water Paint y se me hizo genial. En mi vida lo había visto y fue algo que dije, wow, o sea, tantos años en esto y en mi vida lo había visto. Entonces, nunca para uno de aprender, y es la moraleja que decía mi viejo, mi papá. Dice, mi papá tiene 80 años y dice, uno envejece cuando deja de aprender. Entonces, él no entiende de computadoras, a su edad nada más ve una caja con una televisión, pero se le hace muy curioso cómo la voy modificando, cómo la computadora va agarrando diferentes formas. Dice, ¿y eso para qué? Pues nomás, o sea, realmente es gusto. O sea, bueno, pues está bien, mucho trabajo, pero pues te mantienes activo. Entonces, ¿cómo a pesar de las edades, a pesar de los conceptos, el hecho aquí es, sigue creando, sigue siendo creativo, sigue modificando? Entonces, el modding no para. Sí, yo la verdad siempre dije, ok, hay stock modding y scratch modding, ¿qué más hay? Y de repente llegan los chavos de Modding MX y dicen, hay green modding. Y dije, wow, o sea, todavía puedes crear nuevos conceptos. Entonces, ustedes pueden crear sus nuevos conceptos, no se vayan a lo más básico. Lo más básico es lo que puede hacer cualquiera, pero pueden crear más. Yo les digo que siempre platico, mi primer mod, 1, no sé ni por qué hice las cosas, y 2, nunca lo acabé. Así, fue así como que vi un mod, dije, pues se ve padre, fui y le hice una ventana. ¿Y por qué tiene esa forma la ventana? No sé, yo nomás quería que tuviera una ventana. Después, viendo fotos de mi primer mod, dije, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Pues nomás porque se veía genial. En cambio, ya ahorita ya trato de que a esta altura tenga cierta estructura, tenga cierta forma, tenga cierta funcionalidad, porque el primero debo mencionar que no, tampoco era nada funcional. Y entonces esto va haciendo que mejores. Bueno, y como decía Dante, cada día evoluciona más esto, cada día metemos nuevos conceptos, y Modding MX ha sido un pionero en crear nuevos conceptos, en traerles nuevas ideas. Por ejemplo, lo del Water Paint fue algo que cuando nos reunimos para ver los temas de qué traer aquí a Campus Party, fue de, ¿sabes qué? Vamos a llevar algo nuevo, ¿sí? Vamos a enseñarles no la clásica técnica de pintar, porque muchos ya ahora con el aerosol nada más pintan y ya quedó bonito, sino llevarlos más allá, actualizarlos, hacer más técnicas, que tengan una mejor vista, mejores detalles. Y entonces ahí es donde Modding MX lucha un poco más con lo que es el compring, ¿no? Algunos estamos a favor, algunos estamos en contra, otros tantos llegamos a la decisión en que podemos estar en contra o a favor, pero requerimos rendimiento y necesitamos un buen performance en nuestro equipo, ¿no? Entonces, vaya, aquí ya está, les ponemos a ustedes todos estos detalles para que ustedes escojan por un camino o por el otro, pero siempre actualizándolos para que todos los proyectos que ustedes quisieran emprender sean mejores que los que nosotros hemos hecho. Ya para concluir un poco esto, estamos platicando muy gusto, pero el tiempo se nos ha venido encima. Realmente la idea de esta charla es de que ustedes entiendan un poco de que ya hay más herramientas, ya hay más técnicas, como dice Neo, ya no estamos tan limitados como antes, y esto da la pauta a que este arte no vaya decayendo. Nosotros sabemos que ahorita estamos aquí, pero en un futuro, por cuestiones de trabajo, de familia, o simplemente porque ya queremos salir y hacer otras cosas,
esto no se pierda. Es un trabajo que nosotros hemos hecho de años, que no hemos dejado que se pierda porque nos gusta, porque es muy interesante salir como del esquema, de lo ya establecido, y entonces es algo que además nunca va a desactualizarse por todos los materiales, todas las herramientas y todo lo que viene a futuro. Entonces yo les recomiendo mucho leer, meterse a foros, a comunidades, a todos los lugares donde puedan aprender un poco más y no simplemente que sean especializados de modding. Hay foros de pintura donde les dicen qué hacer, qué herramientas utilizar. Todos esos foros que pueden servirnos a nosotros son geniales. Veíamos inclusive de cortar vidrio, ¿verdad? Nos explicaban un poco que pueden ser otra utilidad para utilizar en el modding. Entonces la idea es de que ustedes profundicen un poco más y que aquellos que se metieron en los talleres, en las charlas y que decidieron participar, vean que es como un comienzo de una trayectoria que a lo mejor va a ser muy exitosa y que les puede traer grandes beneficios y satisfacciones personales principalmente. No sé si tengan alguna pregunta, a lo mejor si alcanzamos una o dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, no. Yo ya simplemente felicitar a todos los que quisieron participar en el reto de Fast Modding por aventarse a esto y ver sus proyectos y felicidades. Con todas las limitantes hicieron un muy buen trabajo. Igual de la misma manera, no se desanimen, échenle ganas. Si lo hicieron y se quedaron las 24 horas trabajando en eso y ven el resultado, la verdad estoy viendo resultados muy padres, no, la verdad, a un grado de bastante profesionalismo para 24 horas. La verdad es que pueden con más tiempo hacer cosas más grandes. Entonces, yo la verdad de aquí veo bastante talento, creo que ya me está haciendo efecto nada más dormir 2 horas al día, pero la verdad es que veo mucho talento. No lo hagan ya nada más por haber hecho algo aquí en el campus. Tienen talento y eso me da mucho gusto. Asistan a los foros y más que a foros, asistan a comunidad. Yo, como decían, yo estaba con otra comunidad que era la competencia de ellos, pero se deshizo. Y muchas veces esto se hace más padre en comunidad. Entonces, no hay nada como una comunidad, porque la comunidad se apoya. Por ejemplo, en Aguascalientes no hay una comunidad de modding, pero hay una comunidad de gamers y nos apoyamos para jugar todos. O sea, nos juntamos y jugamos. Entonces, así como hay comunidades de gamers, de modding y todo, hagan sus comunidades en sus estados, pero no nada más se dediquen a sus estados. Júntense con las otras comunidades. Quítense ese paradigma que mucha gente tiene de club de Toby, de que soy con uno y soy con otro. Yo por lo general me gusta ir a todos lados porque yo soy de la idea de que puedes crecer si conoces las diferentes maneras de pensar de varias personas y puedes también dar un poco de ti, porque esa es la otra. Yo soy muy de la idea, bueno, a mí me gusta guardar muchas ideas conmigo y hay una idea que siempre me he quedado de que un conocimiento quedado o no transmitido es un conocimiento desaprovechado. Entonces es por eso que mucho que sabemos nosotros nos gusta compartirlo aquí con ustedes. No somos así de que hago mi mod, voy y nada más me gusta exhibirlo. No, es el gusto de también platicar con ustedes, de decirles nuestras técnicas. Aquí no hay nada, nosotros no creamos el hilo negro, pero si encontramos una manera distinta, créanme que con gusto se las decimos. Y viendo que hay talento, ustedes nos pueden enseñar dentro de poco muchísimas cosas más. Entonces, échenle muchas ganas y de mi parte muchas gracias que se quedaron ahorita en esta plática y sobre todo también a los chavos de FastMod, qué bárbaros, la verdad, qué bárbaros. Estoy viendo, y eso que los estoy viendo de ladito, estoy viendo muy buen acabado, ya quiero ir a verlos por aquel lado. Bueno, eso es todo, muchas gracias por venir y ahorita sí la conferencia de Watercooling para los que se quieran quedar. Gracias.